3:16, sol de la tarde. Félix Bautista es uno de los hombres más impopulares de la República Dominicana. ¿Lo viste cantando anoche? A propósito de que llueve. ¿Lo viste cantando anoche? A propósito de que llueve. No. Y la tierra está húmeda. Usted sabe que hay videos que se usan, uno tiene que ser muy cuidadoso con eso. Pero no, yo te dije si lo viste. Se lo sacan en cualquier momento. Porque el video o sea, el video aparentemente ocurrió. Yo no puedo dar fe de que fue ayer ni de que fue antes de ayer. Pero estaba cantando. Ese es un video muy viejo que con mucho gadejo se lanza ahora a las redes con todo el gadejo del mundo. Eso se hace. Por eso dije, yo no puedo dar fe y testimonio de que fue ayer o antes de ayer. Yo dije si lo viste. Entonces, Aníbal. Vamos a trabajar. Y es una de las figuras más impopulares del país. Félix también es un hombre de mucho dinero en poco tiempo y con ciertos niveles de imprudencia. Y eso le ha afectado mucho. Por el otro lado, en el PLD es un hombre muy laborioso, es el secretario de organización y tiene mucho que ver en el trabajo electoral de los triunfos del Partido de la Liberación Dominicana, incluido el último, que facilita puestos a sus compañeros. En fin, es una figura muy controversial, pero con un nivel altísimo de rechazo por su comportamiento, en gran medida. Entonces, la decisión del juez Moscoso Segarra del viernes último, Félix es el secretario de organización, repito, miembro del Comité Central del PLD, sometido por el Procurador General de la República, también miembro del Comité Central. Moscoso que era, ¿verdad? O en receso podríamos decir, en un escenario muy politizado, donde hay un discurso anticorrupción y desde el litoral de Félix dice, bueno, y de quienes apoyan a Félix, se trata de buscar a la cabeza de Leonel Fernández en un momento electoral como este. Y bueno, entonces todo se contamina y todo se dificulta, ¿no? Un comentario de técnico seco en un ambiente tan contaminado como este. Yo respeto a los partidos políticos, a los dirigentes políticos que en un momento preelectoral tienen opinión sobre esto y son muy duros, bastante duros con esto, y eso es correcto desde el punto de vista político, y sobre todo a quienes han mantenido una conducta coherente anticorrupción en los partidos y fuera de los partidos. Pero en todo momento, no gente que ha participado de acciones de corrupción o de gobiernos de alta contaminación y de repente quieren dar la impresión que llegaron ayer al país y que se están sorprendiendo por situaciones de corrupción. A mí me gustó mucho y separo, y yo creo que hay que separar los comentarios de políticos y quienes hablamos en los medios de comunicación, de los abogados y los que conforman un ministerio público o son parte de la justicia. Deberían tener mucho más cuidado de comentar esta decisión y tratar todo el que es parte del sistema judicial, de tratarlo en ese ámbito, no de despacharlo con dos consignas políticas, como lo pudiera hacer perfectamente un político, un ciudadano común o alguien que llama a los programas de radio y televisión. Digo esto porque hay muchas voces destempladas que descalifican todo el sistema de justicia en la República Dominicana, que tiene muchas deficiencias, pero lo hacen como desde dentro, pero excluyéndose. Por ejemplo, yo he dicho aquí, no sé si mis compañeros comparten esto, que el elemento fundamental para hacer justicia en un país, al menos en el esquema actual de la República Dominicana, es el trabajo y la formación
y los recursos del Ministerio Público. La policía recoge las evidencias, pero el Ministerio Público es el que tiene la dirección legal de la investigación. El Ministerio Público es que la presenta al juez. El Ministerio Público la sostiene. El Ministerio Público la documenta y la defiende. Entonces, si el Ministerio Público no es capaz, si el Ministerio Público es débil, si el Ministerio Público no levanta las pruebas, no levanta las evidencias con respeto a la Constitución y las leyes de los derechos del imputado, entonces todo se viene abajo. En gran medida, todo depende del trabajo del Ministerio Público. Un Ministerio Público sobrecargado de trabajo, mal pagado, como hemos visto aquí en el caso de Santo Domingo, de la provincia de Santo Domingo, que necesitan... y con una autoridad totalmente y constantemente cuestionada por parte de la misma Policía Nacional. Correcto. En unas luchas de poder. Inconcebibles ya a estas alturas de cómo debería ir la ola de la reforma judicial. Pero bueno. Entonces, es un Ministerio Público con altísima responsabilidad y hemos visto en los últimos tiempos decisiones de jueces que son por las debilidades del trabajo del Ministerio Público, desistimiento del Ministerio Público luego de meses, hasta más de un año de trabajo, en casos muy importantes, que cuando se han dado estas situaciones, yo digo, oye, me debieron tener más cuidado con esto, porque han afectado personas y bienes. Aunque me parece más sensato, más correcto, que si no logran levantar las evidencias suficientes, que desestimen la acusación, a optar por el camino fácil de tirarle la vaina al juez, y que el juez entonces se las vea con los medios de comunicación, con estos programas, que el juez soltó, el juez hizo, y el juez es el responsable de todo, aunque no tenga niveles de responsabilidad, porque no le han llevado las pruebas. Hago todo estos comentarios porque el Ministerio Público tiene que tener mucho cuidado con esto. Por ejemplo, la reacción del Procurador General de la República, que a nivel que haya leído un titular de que la PEPCA, Ministerio Público, prepara la apelación. El procurador tenía lista la reacción a la decisión. Uh-huh. El procurador tuiteó uno de los elementos del rechazo, luego lo saca y luego lo coloca. Y eso decía yo que perfectamente le puede ocurrir a una gente, pero tenía hecha la respuesta, incluso en la rueda de prensa, es como el adelanto, después que yo lea la sentencia, podría hablar. Yo digo que eso no es bueno, porque los recursos son la manera de los integrantes del sistema de rechazar las decisiones de los jueces. Usted es parte fundamental del sistema, de consiguiente, usted no puede decir que ha colapsado el sistema por una decisión de un tribunal. Usted no puede decir que todo ha fracasado, que todo se va al cachimbo, porque un juez ha decidido en una dirección o en otra. Y yo leí, no sé si lo leí el viernes, estos tweets de Laura. De Laura. De Laura Costa. De Laura Costa. Estos dos tweets. Y recordé, no sé si lo leí, creo que no, que Laura sirve voluntariamente y desinteresadamente, o sea, desinteresadamente en el sentido de sin dinero. En el tema de Bahía de las Águilas, refuerza el trabajo del Ministerio Público. En el nuevo sistema, el Ministerio Público puede pagar abogados. Ella, por su madre, inició todo esto, Bahía de las Águilas, y es un poco como de familia. Y ella ayuda, sirve, por eso usted la ha visto de cerca con el procurador Domínguez Brito, y trabajando junto al Ministerio Público. Pero ella, en este tema de Félix Bautista, me está llamando Cristóbal. Cristóbal, te respondo en un minuto, o te llamo yo a ti. En este caso de Félix Bautista, ella hizo algunos tweets y respondió y polemizó, como siempre hace, con mucha altura
y con sentido del humor con algunas personas. Ella dice, la justicia no puede ser totalmente mala porque no nos falle como pensamos que es correcto, ni totalmente buena porque lo haga. Por eso no me verán destruyendo la justicia ni a individuos. Prefiero hablar de argumentos jurídicos, que es lo que tiene una sentencia. Yo valoro mucho esto porque Laura es una persona fuera de toda sospecha, en el caso de Félix y todas estas cosas. Pero es un comentario de mucha responsabilidad, porque el coro, lo bonito de esto es que ella dijera que todo se odió. Claro. Sumarse a la... ¿Te entiendes? Sumarse. Sobre todo porque hay muchas amistades y gente con la que tuitea, que tiene esa opinión. La espiral del silencio trabajado. Correcto. Entonces, ella lo plantea de esa manera. Yo digo, el que sirva al sistema tiene que tener mucho cuidado. Los políticos no, y los opinadores que estamos en estos programas podemos decir lo que nos viene en gana y que todo se fuñó y que el PLD dañó todo esto, porque influye en todo esto. Lo traigo a colación y me excusan que me tome algunos minutos de más, compañeros. Y me refiero específicamente al procurador, que es una persona que estimo mucho. Tiene que tener cuidado con los pronunciamientos del político cuando tiene que actuar el procurador. En la respuesta actuó el político, no el procurador. Y dio a pie a una serie de situaciones. Por ejemplo, la Suprema emite 21 tweets explicando la sentencia, porque el documento del procurador va dirigido al sistema de justicia, a la Suprema, a que todo se fuñó. Entonces la Suprema no se mete realmente a opinar, pero al menos lo dice, bueno, al menos déjame hacer esto para que vean en qué se fundamentó un juez de esta Suprema para rechazarlo, y difunde esto, porque la sentencia, se han dado todas las opiniones, pero sin que nadie haya leído la sentencia. Entonces, un poco para que se vean las motivaciones que tuvo el juez para esto. Y yo creo que es un importante servicio, aunque resulta polémico porque es la primera vez que se hace y hay gente que tiene opinión de que la invalida. Yo busqué el documento. Félix Bautista es un hombre es de las principales figuras de Leonel Fernández, y donde está Félix como que está Leonel y viceversa, salvando algunos elementos. Pero es su mariscal de campo, es un hombre fundamental, y aún con todas las dificultades que ha tenido, ustedes ven a Félix en estas actividades que hace Fernández políticamente. Entonces, por eso se dice, bueno, lo que quiere mucha gente es perseguir a Fernández a través de Félix. Y vuelvo al procurador porque... Quizás por eso, Cristian, cuando se produjo la decisión de la Suprema Corte de Justicia a través del juez Moscoso Segarra, cuando él reaccionó, lo que en vez de presentar la B de la victoria, presentó la L de Leonel, sí, aparentando que estaba diciendo que esa fue una victoria de Leonel Fernández. Mire, la decisión tiene 630 páginas, ¿verdad? El procurador se despachó con 3-4 párrafos. No, creo que 6. Que leyó Tessy Sánchez. Yo estoy buscando la querella de Guillermo Moreno contra Leonel Fernández. Y estaba llamando a Cristóbal y no pude tomar la llamada en el aire, que me estaba devolviendo, gentilmente. Pero yo la tengo. Yo lo que quería de Cristóbal era la cantidad de páginas de la querella de Guillermo Moreno contra... Eran 200 y pico. Era 200 y pico. La querella de Guillermo Moreno contra Leonel Fernández. En la versión libro, o sea, las páginas ahí varían. ¿Por qué versión? Pero tiene 270 aproximadamente en la versión libro. 270 páginas. Lo digo porque, repito, el que está en el sistema tiene que combatir la querella desde el punto de vista jurídico. Pregúntale la cantidad de páginas de la querella, Moreno. Tiene que combatirla desde este punto de vista. Porque aquella querella, el procurador la respondió con 1, 2, 3, 4, 5 párrafos
el procurador desestimó una querella contra Leonel Fernández, donde se incluía a Víctor Díaz y a Félix Bautista con sobrevaluaciones de obra. O sea, parte de lo que se está ventilando ahora, de lo que se acusó. Y aquello se hablaba de que el déficit era de 87 mil millones, tenía que ver con acciones ilegales de Fernández. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero sobre responsabilidades en un déficit o sobre responsabilidad en usted tener una fundación, como ocurre en ese momento. Entonces, el procurador Domínguez Brito, repito, la rechazó con 5 párrafos. Primero dijo, la existencia de un déficit no implica en sí mismo la comisión de delito. Segundo, en un rechazo jurídico, una decisión de 200 y tantas páginas, sujeto a confirmación del abogado Cristóbal. Exacto. Segundo, personalmente siento un gran respeto por el doctor Leonel Fernández. Creo que en su trato profundamente humano, decente y respetuoso con las personas, aun con aquellas que políticamente le adversan. Estoy rechazando la acusación. Ese argumento de tipo personal. Tercero, reitero mi compromiso con una sana administración de justicia. 320-330. Respondido con 5 párrafos. La decisión del magistrado Moscoso Segarra de 630 páginas. Y fue rechazada por adelantado también con unos párrafos. En el desistimiento. Es una resolución. Es una resolución. No es un dictamen. En el desistimiento del amigo Francisco Domínguez Brito, se cita ese rasgo de tipo personal de que Fernández es un hombre de respeto. Eso no tiene que ver con un tema de una acusación. Pero dice su compromiso con sana justicia, cuidar la verdad de las opiniones, preservar la integridad, la dignidad y la seguridad de las personas. Oigan esto. Reitero mi compromiso con una sana administración de justicia, donde el papel de las leyes no solo sea cuidar la verdad de las opiniones, sino también preservar la integridad, la dignidad y la seguridad de las personas, más allá de las coyunturas partidarias y los intereses particulares. Y concluye, como responsable del Ministerio Público tengo el propósito de promover las sanciones penales que las circunstancias requieran, incluyendo las que puedan establecerse por el ejercicio de la función pública, sin que importen las preferencias políticas, sociales, culturales o religiosas, actuando estrictamente con apego al cumplimiento de las leyes. ¿Cuál fue la respuesta de Moreno? Moreno dijo que el procurador era un irresponsable. Y que la justicia... Y mucha otra gente lo dijo. Y mucha gente. Y que la justicia había fracasado. Y que era el reino de la impunidad. Y se le criticó. Y nosotros en ese escenario. Correcto. Particularmente. Y hubo protestas contra el procurador. Particularmente nosotros defendimos al procurador. Y dijimos, nosotros respetamos a Guillermo y respetamos la seriedad de Guillermo, pero Guillermo no es más serio que el procurador. Eso no fue en este programa que se dijo, ¿verdad? No existía este programa. No existía. Es un poco difícil. No del todo, pero ligeramente difícil. Y para concluir, cuando también el tema fue a la fiscal del distrito, que la fiscal dijo que en función de la estructura legal, lo relativo al... Ella dijo que no estaba tipificado. Exacto, que no estaba tipificado, que no había delito. Tipos penales que pudiesen permitir una persecución. ¿Era de Falco o la...? No, era el 102 anterior de la Constitución, de prevaricación. Era de prevaricación. Señores, a la fiscal del distrito le dijeron la fiscalita, la pobre, esa muchacha, que le sacaron, le dijeron de todo y que también había fracasado la lucha contra la corrupción. Hago el relato porque respeto todas las opiniones y los políticos tienen que opinar como opinan y nosotros todos los opinantes, pero el que es parte del sistema tiene que tener
mucho cuidado porque le va a tocar, ayer le tocó, le puede tocar mañana. Estoy citando casos muy específicos. Y recientes. De gente que tuvo que tomar una decisión. Mucha gente la rechazó y todo tipo de descalificaciones. Y juzgaron que la justicia había terminado con eso. Al mismo procurador que emitió ese tipo de opinión en el caso en que debe hacer lo que está anunciando la PEPCA, recurrir y decir que no se evalúa, que hay un caso importante y echar para adelante en el tribunal. Es una reflexión para los componentes del sistema. Lo otro, no. Con Félix desde fuera del sistema, ¡funda! Y no te referiste a los mensajes, Cristian, y no te referiste en ese punto a los mensajes por tweet de la Suprema Corte de Justicia. Sí, ¿no? Yo lo menciono, pero yo solo quiero referir a eso. Antes de avanzar más y de hacer un comentario formal, primero porque me identifico mucho con lo planteado con Cristian, inclusive la manera cronológica como nos ha llevado a años anteriores para reflexionar y entender bien lo que está ocurriendo hoy. Y de verdad que el viernes el no al lugar en favor de Bautista y el no al lugar en favor de Félix, el otro Félix, el alcalde de San Francisco, por un momento te daba una cobija de pesimismo y de cuestionamiento al sistema. Pero yo digo al sistema, no necesariamente a los jueces, porque resulta que el mejor esfuerzo, los mejores recursos del Ministerio Público, se supone, estuvieron empleados en la elaboración de esos expedientes. Y uno de los argumentos de los jueces coinciden es en que se habrían obtenido pruebas de manera irregular, sin la autorización debida, entre otras cosas. Pero bueno, solo quería compartir con ustedes cómo, y lo hemos vivido los 5, Twitter y Facebook son unos escenarios, unas batallas campales de descrédito, de desmedro, de terrible, y de una protesta y de una indignación, de un renacer. Entonces, cuando se convoca una actividad en el Parque Independencia, fueron exactamente 38 personas. Entonces, es bueno como que uno decir, yo soy coherente, yo no puedo regarme por este micrófono, y cuando esa causa ocurre, yo simple y llanamente apartarme, porque estamos hablando de un ejercicio de ciudadanía irresponsable. Desde la comodidad de mi cama, yo estoy colocando mensajes e insultando a todo el mundo, pero cuando me llaman a levantarme hay problemas. Las únicas actividades donde fue mucha gente este fin de semana fue Leonel Fernández en Pedernales y los seguidores de Danilo Medina en San Pedro. Es decir, seguidores del Partido de la Liberación Dominicana, de la cual Félix Bautista es secretario, es miembro de organización. El partido que habría hecho a su imagen y semejanza la composición del sistema judicial y todo. Esas fueron las únicas actividades multitudinarias que yo vi. Vamos a seguir con el tema. Anota ahí que la acusación es que hay acciones posibles acciones, supuestas acciones de corrupción. Pero la gran acusación política es que este señor es el gran financiador de lo que han sido las últimas campañas políticas del PLD. Vamos a seguir con el tema. Tenemos a Laura Guerrero Pelletier, que es la directora de PEPCA, a propósito de la apelación a la decisión del juez Moscoso Segarra. Buenas tardes, Laura. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Usted cómo está? Bien. Qué bueno, qué bueno. Laura, los elementos principales para la apelación a la decisión del juez Moscoso Segarra en el caso de Félix Bautista. Bueno, los elementos finales ya lo verán cuando tengan la oportunidad de leer el recurso. Inicialmente lo que sí podemos decir que entendemos que existen graves vicios procesales y ellos serán expuestos en el documento que estamos elaborando. Laura, en su dispositivo, el juez dice que una parte de las pruebas aportadas por el Ministerio Público se corresponden a una acusación anterior. Entonces, por el tema de que una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo delito, descartado. Y que la otra parte habría correspondido a pruebas, sobre todo en el orden financiero,
obtenidas con autorizaciones de jueces que no calificaban para hacer esa autorización, y en otros casos sin la autorización de jueces que se habrían obtenido vía la Superintendencia de Bancos. ¿Tienes tú alguna lectura, verdad, a esta afirmación por sentencia de un juez? Bueno, en una parte, en cuanto a lo que sería el tema de la obtención de el material del insumo de la Superintendencia de Bancos para realizar nuestros informes, eso nosotros siempre lo hemos hecho de la misma manera, amparado tanto en el artículo 1 como 9 de la Ley de Lavado, que nos da la condición de autoridad competente para solicitar la información bancaria que tengamos de lugar. Pero eso está ratificado también por la Ley Monetaria y Financiera, que establece en su artículo 56, numeral B, la potestad que tiene los organismos de prevención de lavado, de los cuales nosotros nos nutrimos de la información. Es decir, nosotros actuamos en este proceso tal y cual actuamos en todos los procesos, y ha sido la tradición jurídica en el país soportada por las leyes de la materia. Magistrada, una preguntita en relación a las auditorías de la Cámara de Cuentas, que es uno de las decisiones probablemente más controversiales en esa resolución del magistrado Moscoso Segarra. ¿Existe algún tipo de precedente, existe algún tipo de obligatoriedad legal o de exclusión de otro tipo de auditorías? Nosotros en la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, en la época que era Dirección de Persecución de la Corrupción, en la época que era Dirección de Prevención de la Corrupción, tenemos una carpeta de trabajo de unos más de 30 procesos en materia de corrupción, y en ninguno se nos ha requerido como condición previa la presentación de una auditoría de la Cámara de Cuentas. El código no establece como requisito previo para aprobar el tipo de desfalco ningún tipo de condicionamiento, por lo tanto no extraña esa decisión del magistrado, además de otros argumentos que ya estarán en nuestros escritos, que son todavía más contundentes. Sí, los elementos, perdón, Luis José. Sí, Laura, ¿qué tanto le ha servido al Ministerio Público y al PEPCA específicamente el soporte que le otorga el artículo 146 de la Constitución de la República sobre la proscripción de la corrupción, que establece, y como son unas líneas muy breves, las cito: se condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado. En consecuencia, 1, será sancionada con las penas que la ley determine toda persona que sustraiga fondos públicos o que, prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias e instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico. 2. De igual forma será sancionada la persona que proporciona ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados. Y 3, esto es muy importante, es obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la ley, la declaración jurada de bienes de las y los funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes antes y después de haber finalizado sus funciones, o a requerimiento de autoridad competente. La pregunta es, ¿qué tanto le ha servido precisamente a la causa anticorrupción del Ministerio Público este soporte que ofrece el artículo 146 de la Constitución de la República? Bueno, nosotros celebramos el artículo 146 en su momento que fue promulgada la Constitución, porque entendíamos que era un espaldarazo importante precisamente al componente tradicional de la lucha anticorrupción, porque dejaba claro sobre todo el aspecto de presunción de culpabilidad, porque el mismo artículo 146 inclusive establece que habrán se les reconocerá en esta materia situaciones procesales especiales, inclusive plazos mayores, entre los que está una la sanción de degradación cívica que establece la misma Constitución, está también la valoración de la presunción de culpabilidad y la posibilidad de plazos más amplios. Pero la realidad es que para estos tipos de casos eso es letra muerta en los tribunales de la República. Dos cosas. Doña Laura, el tema de que no se puede juzgar a un acusado dos veces por la misma acusación que sirvió, fue uno de los argumentos centrales
de la resolución de la sentencia. Me gustaría escuchar la posición de ustedes, un poco enfrentada, lógicamente, a la del juez. Esa es una pregunta. Y la otra es, si yo fui funcionario de obras públicas, si me van a acusar de actos de corrupción en la administración de los fondos de ese ministerio, ¿no es la Cámara de Cuentas la institución que el Estado tiene para, vía sus auditorías, presentar esas irregularidades? La Cámara de Cuentas es un órgano eminentemente fiscalizador y las auditorías que realiza son auditorías de gestión y auditorías financieras. Básicamente pueden establecer una serie de hallazgos que permiten al Ministerio Público ponderar que posiblemente en esa institución se estén cometiendo ilícitos. La auditoría, por lo general, no da cuenta de que de manera efectiva se esté cometiendo una ilicitud en tal sitio, sino que da un marco que permite al Ministerio Público identificar un camino, identificar situaciones. La investigación del Ministerio Público jamás está limitada por una auditoría de la Cámara de Cuentas ni puede circunscribirse a ella. Pero se utilizó. En este caso específico, no. No, gracias. Laura, dice en la resolución que el Ministerio Público requirió a la superintendencia 2 informes financieros autorizados por jueces incompetentes y 8 informes financieros sin autorización judicial. Referí al principio de mi intervención que tanto la ley de lavado como el Código Monetario y Financiero nos permiten a nosotros solicitar a la Superintendencia de Bancos en materia de lavado y ahora la ley 311-2014 los informes de manera directa. Si por alguna razón nosotros entendemos que debemos hacer uso de solicitarlo a un juez, muchas veces es porque precisamente a raíz de procesos como este se nos dificultan la obtención de las pruebas y nosotros no nos interesa entrar en contradicción con el sistema, sino obtener de manera lícita la prueba. Y entendemos que una autorización judicial, independientemente de que no haga falta, en determinado momento resultaría sobreabundante, pero no perjudica el proceso. Nuestro interés es garantizar siempre la facultad de las partes, pero que no se desconozcan las facultades reconocidas por la ley, la Constitución y también por el mismo Tribunal Constitucional a raíz de los procesos de lavado, de corrupción. Finalmente entienden ustedes que la difusión a través de tweets de la resolución del magistrado Moscoso Segarra por parte de la Suprema invalidaría a la Suprema para conocer de la apelación a estos jueces. Nos tendríamos que sentar como Ministerio Público a analizar el caso particular, pero realmente nos extraña, nos sorprende y nos lastima el hecho de que efectivamente la Suprema empiece a discutir sentencias por tweets, porque la verdad es que tradicionalmente en nuestro país, durante todos estos años de historia que tenemos, siempre se ha dicho que los jueces hablan por sentencias. Pero ellos dicen la difundieron y el procurador sí opinó por tweet. La Procuraduría de la República en este proceso es una parte. Las partes tienen libertades que no tienen los jueces. Los jueces se supone que son ámbitos imparciales. Pero el argumento es el siguiente. Ellos dicen, difundimos, no opinamos. Además, cuando el procurador opina, se lleva todo el sistema de justicia y la cabeza de la Suprema. Entonces la Suprema dice, bueno, déjame difundirlo. Pertenecemos a poderes inclusive diferentes. La Suprema Corte de Justicia tiene una mística, unos principios que le son muy propios de lo que son las personas que deben ser árbitros imparciales de la sociedad y impartir justicia. Entonces yo entiendo que eso transgrede lo que es el ámbito propio de la Suprema Corte de Justicia, independientemente de que, como le decía, eso posteriormente será analizado. Laura, gracias. Muchas gracias, magistrado. Un placer. Gracias a ustedes. Laura Guerrero Pelletier, directora de PEPCA. Vamos con comercial. Vamos a este corte para volver y seguir con otros aspectos de este tema. Cambio y fuera, Mauricio.